¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Mustang, Escape, EcoBoost, etc., Dodge, Jeep, Land Rover, Nissan, BAU, etc. Cuando se almacena un código P050E, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una temperatura de escape que está por debajo del umbral mínimo en el arranque en frío. Arranque en frío es un término utilizado para describir una estrategia de conducción utilizada solo cuando el motor está por debajo de la temperatura ambiente. En mi experiencia profesional, la temperatura de escape solo se controla en vehículos equipados con sistemas de propulsión diésel de combustión limpia. Este código es más común en ubicaciones geográficas con climas extremadamente fríos. Los cambios en la temperatura de escape son críticos para la reducción de emisiones en los motores diésel de combustión limpia de hoy. El PCM debe controlar la temperatura de escape para garantizar que se tome la acción deseada para lograr estos cambios drásticos de temperatura. Los sistemas de inyección de fluido de escape diésel (DEF) son responsables de la introducción de DEF en el convertidor catalítico y otras áreas del sistema de escape. Estas mezclas de DEF inician el aumento de las temperaturas de escape requeridas para quemar hidrocarburos nocivos y partículas de dióxido de nitrógeno atrapadas dentro del sistema de escape. El sistema de inyección de DEF es controlado por el PCM. Durante el arranque en frío del motor, la temperatura de escape debe ser igual o cercana a la temperatura ambiente. Si el PCM detecta que la temperatura de escape es inferior a la temperatura ambiente, se almacenará un código P050E y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. En la mayoría de los casos, se requerirán múltiples fallas para la iluminación. Coche frío. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cuando se almacena un código P050E, es probable que se desactive la inyección de DEF. Este código debe clasificarse como severo y rectificado con urgencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P050E pueden incluir disminución del rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible, excesivo humo negro del escape y códigos DEF acompañantes. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir sensor de temperatura de escape defectuoso, cableado del sensor de temperatura de escape quemado o dañado, la humedad atrapada dentro del escape se ha congelado, error de programación PCM o PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P050E? Probablemente comenzaría mi diagnóstico con una búsqueda de boletines de servicio técnico TSB aplicables, si puedo encontrar uno que coincida con el vehículo con el que estoy trabajando. Los síntomas exhibidos y los códigos almacenados es probable que me ayude a diagnosticar el P050E con precisión y rapidez. Necesitaré un escáner de diagnóstico, un termómetro infrarrojo con puntero láser, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente confiable de información del vehículo para diagnosticar este código. La fuente de información del vehículo me proporcionará diagramas de flujo de diagnóstico para el P050E, diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, diagramas de clavijas del conector y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Esta información será fundamental para llegar a un diagnóstico preciso. Después de una inspección visual del cableado y los conectores del sensor de temperatura de escape con un enfoque en el cableado que se enruta cerca de áreas de alta temperatura, conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos almacenados y los datos pertinentes. Los datos de código del escáner pueden ser útiles más adelante en mi diagnóstico. Lo escribiría y lo guardaría en un lugar seguro. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo en arranque en frío para ver si se restablece el código. La prueba de manejo también debe desplazar cualquier humedad que pueda haber quedado atrapada previamente en el sistema de escape. Use el DVOM para probar el sensor de temperatura de escape. Ajuste el DVOM a la configuración de ohmios. Desconecte el sensor del mazo de cables. Use las especificaciones del fabricante y los procedimientos de prueba para probar el sensor
sensor. Deseche el sensor si no cumple con las especificaciones del fabricante. Si el sensor de temperatura de escape es bueno, pruebe el voltaje de referencia y tierra en el sensor de temperatura de escape con la llave encendida y el motor apagado. KOO. Acceda al conector del sensor de temperatura de escape y coloque el DVOM en la configuración de voltaje adecuada. El voltaje de referencia suele ser de 5 voltios. Pruebe el pin de referencia del conector de temperatura de escape con el cable de prueba positivo del DVOM. Pruebe el pin de tierra del mismo conector con el cable de prueba negativo del DVOM. El DVOM debe indicar una referencia de 5 voltios más menos 10%. Si se descubre voltaje de referencia, use la pantalla de flujo de datos del escáner para observar la temperatura de escape y compare la temperatura de escape que se muestra en el escáner con la temperatura real que detectó con el termómetro IR. Si los dos difieren en más del umbral máximo permitido, sospecha que el sensor de temperatura de escape falla. Si los dos están dentro de las especificaciones, sospeche un mal funcionamiento de PCM o un error de programación. Si no se descubre el voltaje de referencia con el KOO, conecte el cable de prueba negativo del DVOM a una conexión a tierra de la batería, con el cable de prueba positivo aún sondeando el pin de voltaje de referencia del mismo conector, para ver si tiene un problema de voltaje o un problema de conexión a tierra. Será necesario rastrear un problema de voltaje hasta el PCM, será necesario rastrear un problema de tierra hasta la unión de tierra apropiada. El sensor de temperatura de escape se confunde con frecuencia con un sensor de oxígeno. Tenga precaución cuando trabaje cerca del escape caliente.